Luego después que puse puse la cinta número 2, que es el capítulo 2 de Thomas y sus amigos, el hambre insaciable de Thomas. Así que entonces, cuando puse esa cinta, en la pantalla apareció Thomas terrorífico con los ojos rojos, con la boca ensangrentada. Me dijo: tendrás que ver 3 capítulos más, que son el 3, el 4 y el 5. Si no ves estas cintas completas, te juro que vendré a por ti a devorarte. ¿Me has entendido, Saori? Yo, muy asustada, le dije: está bien. Así que acepté. Así que Thomas desapareció de la pantalla. Y en esa parte, luego después de que Thomas se comió a Nia y a Rebeca, cuando le arrancó los metales y se comió la carne de Nia y Rebeca, y Thomas sonreía de una forma diabólica. Entonces ahí es donde se da cuenta que faltaba comerse a otras locomotoras. Así que entonces, en esa parte donde Thomas se dirige a donde estaba Edward, al parecer estaba descansando, estaba solo. Entonces Edward, cuando abre los ojos, ve a Thomas horripilante. Thomas era un monstruo, tenía los ojos negros con pupilas rojas, tenía su boca ensangrentada y con tentáculos en sus costados y en sus ruedas. Edward le pregunta por qué estaba así y qué le pasa. Thomas sin responderle, así que Thomas con su tentáculo le arrancó los ojos a Edward. Al parecer le dolió, pero eso lo hizo enojar. Quiso tratar de atacar a Thomas caníbal, pero fue en vano, ya que Thomas le arrancó los metales de Edward y empezó a comerse la carne de Edward. Emily vio lo que estaba haciendo Thomas comiéndose la carne de Edward. Emily quiso escapar, pero Thomas agarra una piedra y se la lanza bruscamente en la cara de Emily, haciendo de que ella descarrilara. Debido a que Thomas caníbal le lanzó esa piedra en la cara de Emily, haciendo que se le explotara sangre. Y ahí es donde Thomas, con uno de sus tentáculos, le arranca los metales de Emily y empieza a comerse la carne de Emily. Y en otra parte, de repente aparecieron Diesel, Harry y Bert, y vieron que Thomas, transformaron en una especie de caníbal monstruo con tentáculos, estaba comiéndose la carne de Emily. Diesel 10 le dice a Harry y Bert que no hagan ruido y que guarden silencio. Lo que vi fue lo horrible y macabro cuando Diesel 10 le dice a Harry y Bert que no hicieran ruido, que guardaran silencio. Pero en eso Harry estaba tan asustado que sin querer hizo un pequeño ruido, atrayéndole la atención de Thomas caníbal con tentáculos. Así que Diesel 10 no le quedó de otra que tenía que pelear con Thomas el caníbal. Y en ese momento Diesel logró agarrarle de los tentáculos de Thomas, pero Thomas era tan fuerte que pudo arrancarle la pala. Diesel 10 estaba muy asustado hasta que Thomas, teniendo la pala cortada de Diesel 10, le clava justamente en su cara, como le pasó en Sodor Fayum. Luego, después de que Thomas le clavara la misma pala de Diesel 10 en su cara, así que Thomas, arrancándole los metales de Diesel 10, y comienza a comérselo. Y también hace lo mismo con Harry, arrancándole los ojos y la lengua, y también arrancándole los metales de Harry y Bert, comiéndose la carne de Harry y Bert. Thomas disfrutaba mucho comer. Luego después, por otra parte, mientras que Gordon y Henry estaban tirando del express sin que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Así que Thomas, al verlos, rápidamente con unos tentáculos agarra los cuerpos sin vida de Diesel 10, Harry y Bert, Edward, Emily,
Nia y Rebeca y el esqueleto del inspector los mete en unas bolsas negras de basura y rápidamente los oculta. Y yo vi que Gordon y Henry les pregunta a Thomas qué es lo que sucedió. Y rápidamente Thomas vuelve a su forma normal y rápidamente haciendo que su maquinista le limpie su boca y su cuerpo. Luego después de que Thomas saliera del escondite, Thomas afligió diciéndoles de que uno de sus amigos habían desaparecido. Y Gordon y Henry estaban sorprendidos. Y que Thomas le dijo a Gordon y a Henry de que el inspector también desapareció y que no aparecía en ninguna parte. Thomas y Henry tranquilizaron a Thomas diciéndole qué es lo que fue lo que sucedió. Thomas no quiso contarle, pero decidió contarle de que Thomas le dijo a Gordon y a Henry de que luego después que el inspector mandó a traer carne en la estación de la carnicería, luego después de que su maquinista encontró carne de animal cuando lo probó y fue a la carnicería y se comió todas las carnes hasta que el carnicero se molestó y lo echó. Y entonces ahí es donde alguna razón Thomas inventó otra historia diciendo que el malvado carnicero haber secuestrado a uno de sus amigos, por eso que alguna razón no aparecía. Gordon y Henry terminaron creyendo a Thomas porque no podía creer que un humano secuestraría a unas locomotoras. Así que Gordon y Henry se retiran. Esperen. Yo me quedé sorprendida que no podía creer de que Thomas haya inventado esa historia para evitar de que Henry y Gordon no sospechara que Thomas es el que se comía a sus amigos. Así que Thomas, con una sonrisa maligna, sabía que tenía que comerse a Gordon y a Henry debido a que eran un poco grandes, pero eso decidió comérselos para después. Así que entonces, mientras que la cámara enfocaba que ya se hizo de noche. Así que entonces, mientras que Spencer descansaba, Thomas le salieron tentáculos en sus costados y en sus ruedas. Se metió al castillo de Oster. Ahí estaba el duque y la duquesa dormidos. Así que Thomas aprovechó, se metió en la casa de verano donde estaba el duque y la duquesa de Fosford. Thomas abrió su boca y empezó a comerse el duque y la duquesa mientras que ellos gritaban del dolor. Y ahí es donde Spencer escuchó gritos. Pero Spencer no tomó importancia porque pensaban de que Duque y la duquesa estaban viendo una película de terror. Así que Spencer se quedó dormido. Así que entonces Thomas aprovecha para comerse a Spencer. Cuando Spencer abre sus ojos y ve que Thomas era un caníbal con tentáculos. Así que Thomas empezó a arrancarle el rostro a Spencer viendo su calavera. Así que Thomas descarrila a Spencer del cuerpo sin vida de Spencer, hasta que Thomas comienza a arrancarle los metales de Spencer comiéndose la carne de Spencer. Y en esa parte lo que vi fue horrible. Thomas, usando uno de sus tentáculos, agarró a Duke, a Oliver, Donald y a Douglas, Billy, Ben, Hiro, incluyendo Timothy, Marion. Cuando Thomas los agarró, les arrancó sus ojos y arrancándole los metales y comiéndose las carnes de ellos. Esperen. Luego, después de que Thomas se haya comido a todos sus amigos, de la nada la cinta se corta y la cinta sale disparado. Así que decidí meter la otra cinta, que sería la número 3. Cuando metí la cinta, la que vi la número 3, el capítulo fue demasiado corto. En una parte vi que Thomas se dirigió hacia la cantera de arcilla, comenzó a asesinar los vagones, arrancándole la madera y comiéndose la carne de los vagones traviesos. Y Thomas caníbal usó uno de sus tentáculos y logró atrapar a Toby, destruyéndole
arrancándole su madera y comenzando a comerse la carne de Toby. Y lo que viene esa parte cuando Thomas Caníbal con tentáculos agarró a Molly, a Boko, a Freddy, a Sternet, a Murgoch y a Molly y Charlie y Sterney. Cuando Thomas Caníbal los agarró arrancándole sus metales, comiéndose la carne de ellos. Y Thomas se reía de una forma malvado. Y en ese momento la cinta número 3 se termina y me faltaban 2 cintas más, que es el capítulo 4 y el 5.